¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Continuamos con las mañanas informativas en Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio el diputado de la Asamblea Nacional, Jesús Santander. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Andrés. Un saludo para ti y para todas las usuarias y usuarios que sintonizan a esta hora Venevisión. Diputado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informaba que el próximo lunes 26 de febrero se va a llevar la firma de los acuerdos en la materia de lo que es la firma de una posible fecha electoral para los comicios de este año. Quisiera que me diera usted una opinión sobre esto, que se ha debatido en la Asamblea sobre este tema. Sí, efectivamente ha sido un arduo trabajo, se han escuchado a todos los sectores de las diferentes oposiciones que hacen vida en Venezuela y se ha llegado, digamos, a un consenso en varios temas. Principalmente lo que son condiciones electorales, principalmente lo que son propuestas de cronograma electoral, a sabiendas de que el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral de Venezuela, es quien define cuáles son los lapsos en los cuales se van a desarrollar las elecciones en Venezuela. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? Bueno, está sirviendo de epicentro, como epicentro político, epicentro de un gran diálogo nacional, para que todos los sectores de las diferentes oposiciones tengan la posibilidad de presentar sus propuestas y nosotros preparamos un borrador que ya está elaborado, unos primeros borradores, y se va a firmar el próximo lunes, como bien tú lo indicas, con todos los sectores invitados de las diferentes oposiciones. Y ojo, no solamente son las oposiciones, sino también sectores que hacen vida desde el punto de vista social. Por ejemplo, allí estuvieron los sectores empresariales, los sectores académicos, los sectores de las trabajadoras y trabajadores, que han presentado propuestas para lo que será esta elección presidencial que se va a desarrollar por Constitución en este año 2024. Se sirve, digamos, la mesa para que todas las oposiciones, todos los sectores se involucren en este proceso que arranca ya con una propuesta de cronograma electoral que en definitiva el Consejo Nacional Electoral es quien va a marcar la pauta de cuáles son los lapsos para que se desarrolle esta elección. Bien, hemos escuchado diferentes fechas, desde julio, agosto hasta octubre, pero a mí me gusta insistir en este punto porque históricamente en nuestro país las elecciones venían siendo en diciembre. ¿Por qué ahora se habla de mitad de año, julio, agosto, hasta el propio octubre para hacer una elección cuando tenemos en cuenta que en la Constitución no dice una fecha exacta, pero en la historia de nuestro país se hacían en diciembre? Sí, fíjate que eso fue, digamos, una costumbre que se desarrollaban las elecciones en el mes de diciembre, pero de varios años para acá hemos tenido diferentes fechas de los procesos electorales. Bueno, por ejemplo, los procesos constituyentes han sido en otros meses diferentes al mes de diciembre. La elección presidencial del año 2018 se desarrolló en el mes de mayo. En esa oportunidad no llegó a la elección al mes de diciembre. Y se han desarrollado diferentes eventos electorales en diferentes fechas. O sea, ya la tradición de diciembre prácticamente dejó de existir en los procesos electorales en Venezuela. Existe un acuerdo que se firmó en Barbados que establece que las elecciones deben ser en el segundo semestre del año 2024. Ese es el acuerdo que se firmó entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y un sector de la oposición, que es la plataforma unitaria que ellos representan. Se firmó ese acuerdo y allí se establece que es después dentro del segundo semestre del año 2024 el proceso electoral. Y en base al acuerdo de Barbados y en base a un acuerdo nacional que se está gestando en la Asamblea Nacional, el lunes sabremos cuál será esa propuesta que se va a elevar al Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral puede decir de repente que sea en diciembre, o puede decir que sea en agosto, o puede decir que sea en julio, es decir, cumpliendo con las propuestas que se le van a entregar, pero por supuesto en base a los requerimientos técnicos de la revisión del registro electoral permanente, los nuevos inscritos, o sea, todos los procesos que se deben cumplir para desarrollar la elección presidencial, pero eso le compete al Poder Electoral. Ahora, muchos factores de la vida política del país señalan que hay que iniciar un registro electoral porque a su juicio cerca de 3 millones de jóvenes no están inscritos. ¿Usted cree que el Consejo Nacional Electoral ha estado en deuda con este tema? No, fíjate que el registro electoral está abierto, o sea, las personas que deseen inscribirse en el registro electoral pueden acudir a las oficinas del Consejo Nacional Electoral e inscribirse. ¿Qué se estila? Que ya una vez conocido el cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral se va hacia las comunidades, como en elecciones y en procesos electorales anteriores se ha desarrollado,
para que las máquinas de inscripción estén en las comunidades y sea más factible, o en diferentes puntos que no sean la sede del Consejo Nacional Electoral, para que sea más factible la inscripción de los nuevos votantes y sobre todo los cambios de residencia, a sabiendas de que una persona que de repente vivía acá en Caracas se mudó este año, hace 2 años, para Valencia, de donde yo vengo, y entonces tiene que cambiar el centro de votación, y ese es el proceso que se estila previo, y son procesos que por supuesto se deben desarrollar en el marco de lo que es la inscripción y nuevos inscritos, que no solamente se quedan en el Consejo Nacional Electoral, sino que el Consejo Nacional Electoral nos ha demostrado en procesos anteriores que esas máquinas se distribuyen en otros centros que no son el Consejo Nacional Electoral, en comunidades, para que las personas tengan mayor factibilidad de hacer sus cambios de residencia e inscribirse. Ahora, diputado, el presidente de la Asamblea Nacional señalaba que de ahora en adelante las reuniones con los distintos sectores de oposición serán en Venezuela. Gerardo Blay, jefe negociador de la oposición, se decía o criticaba que no le gustaba que las reuniones sean acá porque había una especie de presión mediática. ¿Usted qué opina sobre esto? Mira, eso dicta mucho de lo que es la conciencia de cada persona. ¿Cómo es posible que si hay una negociación o un diálogo tengan temores a lo que digan los medios de comunicación para poder decirle al país la realidad de lo que se está debatiendo? Y eso es lo que decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien a la vez es el coordinador nacional de esta mesa de diálogo con los sectores de las oposiciones, y dista mucho de que un dirigente político de tanta trayectoria como lo tiene el señor Gerardo Blay manifieste un temor hacia los medios de comunicación. O sea, ¿qué le quieren esconder al país? ¿Qué le esconden a sus electorados, a sus seguidores, estos sectores de la oposición extremista que no quieren decirle a través de los medios de comunicación qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está palpando? Y que se haga en Venezuela, lo decía Jorge Rodríguez, porque no es posible que en un estado donde haya ya paz, haya tranquilidad, haya entendimiento entre todos los venezolanos, donde haya participación inclusive de los sectores de las diferentes oposiciones, este sector de la oposición extremista quiera excluir a otros sectores de la oposición diciendo que no son opositores, cuando se quieren hacer llamar como los dueños de la verdad de la oposición. Y eso es lo que ha dicho Jorge Rodríguez. Nosotros, al igual que estamos sentados dialogando con los sectores de las oposiciones que están en Venezuela, que ellos denigran, estos sectores extremistas de la oposición, vamos a sentarnos en Venezuela con ellos, porque no hay razón alguna para que se utilicen espacios en el exterior para poderse reunir, sobre todo por argumentos que no tienen ningún tipo de argumento objetivo, sino subjetivo, como una presión mediática que le esconden a su electorado. ¿Qué le esconden a ustedes, señora y señora que creen en la oposición extremista, estos sectores que no quieren que los medios de comunicación conozcan lo que se está dialogando con el gobierno? Eso deben responderlo ellos y no nosotros. Ellos insisten que es una oposición hecha a la medida del gobierno de Venezuela. ¿Usted cree que la oposición que hace vida en el Parlamento Nacional es a la medida del gobierno? Mira, esa oposición es bien crítica, ¿viste? Es una oposición que se nos ha enfrentado en diferentes propuestas que nosotros hemos llevado como bancada mayoritaria. Ellos han manifestado sus opiniones adversas, contrarias, y son una oposición que representa, y en el último proceso electoral quedaron segundos en todos los procesos electorales. Esta oposición que se hace llamar la extremista, la plataforma unitaria de la oposición, quedó tercero y cuarto lugar en muchos casos. En cambio, esta oposición que hace vida en la Asamblea Nacional y que se han unido todos en el rechazo de las sanciones, pero que nos adversan a nosotros, quedaron en segunda posición en estos últimos procesos electorales. Es decir, como unas personas que sacan más votos, que son una oposición que hacen vida en Venezuela, que una oposición que se opone a nosotros, una oposición que se opone a las sanciones y al bloqueo aplicado por los Estados Unidos, que sacó más votos que ellos, entonces esto lo desconocen. Las oposiciones son diversas, son variadas en Venezuela, ellos no se han unido, no tienen ningún tipo de, digamos, de opción para unirse y unificarse en contra de un gobierno que nosotros sí estamos unidos, que tenemos una línea clara, divergencia en la discusión, pero lealtad en la acción. Cuando tomamos una decisión nos vamos todos unidos como sector del chavismo,
y bueno, lamentablemente la oposición en Venezuela está muy desunida y nosotros requerimos también una oposición que nos diga, epa, nos estamos equivocando o se están equivocando en tal cosa y nosotros, por supuesto, rectificar cuando tengamos que rectificar. Ahora, diputado, una información y también una que se desarrolló en los últimos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela, pero también el presidente Nicolás Maduro decía que hasta que no rectificaran, ellos no iban a volver. ¿Qué posición tiene usted con esta situación y cómo quedaría también el gobierno de Venezuela parado ante la opinión internacional? Fíjate que el gobierno también, no sé, o sea, por supuesto no se ha desligado de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos firmado un convenio con el PNUD de las Naciones Unidas. Recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ayer recibió las cartas credenciales, esta semana que pasó recibió las cartas credenciales de diferentes embajadores y embajadores que hacen vida en Venezuela. Es decir, nosotros tenemos un completo apego a la Organización de las Naciones Unidas, un completo apego a lo que son las relaciones internacionales, al derecho internacional. Lo que no podemos permitir es que organismos de la Organización de las Naciones Unidas o otros organismos multilaterales quieran inmiscuirse en las políticas internas de Venezuela y atacar al gobierno bolivariano, al gobierno constitucional que nos dimos nosotros los venezolanos, que hoy preside nuestro líder y presidente Nicolás Maduro Moros, que por cierto yo pertenezco a la actual política Podemos y nosotros estamos proponiendo que sea ratificado como candidato a la presidencia de la República para una nueva opción electoral en este año 2024, el partido Podemos, que es un partido de la revolución. No podemos permitir que se utilicen estos organismos multilaterales para atacar un gobierno como un gobierno constitucional que está en Venezuela, unas instituciones sólidas, ni siquiera el gobierno, sino un Estado completo con instituciones sólidas, y que se hagan de la vista gorda con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel, donde hay una masacre del pueblo palestino y se hacen de la vista gorda ante esa masacre, ante ese genocidio, y quieran atacar a la institucionalidad venezolana. No lo podemos permitir. Si ellos rectifican, por supuesto el presidente Nicolás Maduro, que es el jefe de Estado, dijo que si rectifican, bienvenidos serán nuevamente acá a Venezuela. Esa oficina técnica que firmó un convenio que ellos incumplieron. Ellos firmaron un convenio de no inmiscuirse en las políticas internas y ese convenio, por supuesto, lo incumplieron y tiene sus medidas correspondientes porque incumplieron un acuerdo que llegó con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para hacer actividades dentro del territorio venezolano. El canciller de la República de Rusia está en Venezuela y también rechazaba las sanciones contra nuestro país. El asesor de seguridad Jake Sullivan de Estados Unidos señalaba que en abril se iban a seguir revisando las licencias que se fueron otorgadas a Venezuela a ver si seguían o no. ¿Usted cree que estas licencias las van a mantener o las van a retirar? Mira, yo, si me lo preguntas a mí como Jesús Santander y como he visto, digamos, el desenvolvimiento de esa política del gobierno del presidente Biden, pienso que se van a mantener las licencias. O sea, pienso que las declaraciones que se han dado, digamos, son unas amenazas a ver cómo suceden las cosas. Sin embargo, Venezuela, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ha cumplido absolutamente todos los compromisos asumidos en el acuerdo de Barbados, no así. Este sector de la plataforma unitaria o de la oposición extremista ha incumplido completamente todos los acuerdos, han intentado magnicidio, han intentado desestabilización, han intentado seguir solicitando intervención extranjera, pero el gobierno venezolano ha cumplido absolutamente y cabalmente el acuerdo de Barbados y no hay razón alguna para que se deroguen cualquier tipo de licencia. Pienso que estos son, digamos, amenazas que no van a fungir ni van a tener ningún tipo de asentamiento en Venezuela, porque nosotros hemos atravesado, yo le escuchaba a un dirigente político, que no voy a nombrarlo acá, decía, después que el gobierno, que nosotros hemos atravesado el desierto con una cantimplora, ahora nos van a querer venir a imponer que no, que nos van a poner las sanciones nuevamente. Si no nos han quitado ninguna sanción, Andrés, no nos han quitado ningún tipo de medida coercitiva y unilateral, no nos han quitado un bloqueo, nos han amenazado más bien y sin embargo el pueblo de Venezuela, ese empresario, ese emprendedor que se ha quedado y ha apostado por Venezuela es el que ha sacado a este país adelante. Observamos las declaraciones del presidente de Fedecámara, donde decía que estas medidas coercitivas y estas sanciones han afectado a la industria nacional y sin embargo están acá creyendo, apostando por Venezuela y por supuesto nosotros no nos vamos a dejar amenazar por ningún tipo de sanciones que nos quieran seguir aplicando porque nos las siguen aplicando al pueblo de Venezuela. Diputado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés, a ti.
Bien, amigos, estuvo con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Jesús Santander. La invitación es que sigan ustedes en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina. Feliz día para todos.